No sé. Digo, yo le digo sí. Para que Eric. ¿Me ve la cámara? ¿Me veo bien? No sé. ¿Cuánto ya? ¿Ya? Ya. Bueno, vamos a hablar fuerte. ¿Sí? Buenas tardes. Bueno, vamos a empezar el seminario de hoy de Física y Cómputo y en esta ocasión tenemos el honor de contar con la presencia del doctor Víctor Hugo Cervantes Cardas de la Universidad de Colima. Y bueno, a mí me da mucho gusto porque es mi cuate desde tercero de primaria, entonces nos conocemos desde hace ya 400,000 años o no sé cuánto. Pero, bueno, lo presento así brevemente, su semblanza. Él es médico cirujano y partero por la Facultad de Medicina de la Universidad de Colima. Tiene una maestría en Ciencias Fisiológicas por el Centro Universitario de Investigaciones Biomédicas de la Universidad de Colima. Hizo su doctorado en Ciencias en la especialidad en Biología Molecular e Ingeniería Genética en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León y actualmente es profesor investigador de tiempo completo titular A, adscrito a la Facultad de Medicina de la Universidad de Colima. Fue coordinador académico de la carrera de médico cirujano y partero de 2009 a 2013 y es titular en la materia nutrición molecular en la licenciatura en nutrición. Es cotitular en la materia medicina molecular en la carrera de médico cirujano y partero y titular en la materia bases de la biología humana de la maestría en biomédica de la Facultad de Medicina, Derecho y Filosofía, también de la misma Universidad de Colima. Es el responsable del Laboratorio de Ingeniería titular de la Facultad de Medicina de la Universidad de Colima y es miembro de la Red BIOT de Ingeniería de Tejidos y Biomateriales. Tiene 8 artículos invitados y 2 solicitudes de patente. Actualmente cuenta con el nivel 1 del SNI. Entonces, la charla que nos dará hoy es la importancia de la microfluídica en la ingeniería de tejidos y es un proyecto en el cual pues estamos colaborando aquí el taller de fluidos con el taller, con el laboratorio, perdón, de ingeniería tisular de la Universidad de Colima. Entonces, bueno, sin más, presento a Víctor. Adelante. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Sí, corroboro lo que dijo el doctor Eric. Efectivamente, nos conocemos de los 8 años. Lo que le omitió decir es que él fue mi primer amigo cuando llegué a Colima y desde entonces nos conocemos. Y bueno, y desde entonces compartimos intereses por la ciencia. Entonces, hasta hace poco tuvimos la oportunidad de coincidir en nuestras dis correspondientes disciplinas y comenzamos en este proyecto del que vamos a platicar. Bien, vamos antes de entrar de lleno, vamos a ver algo de un contexto cultural. Gracias. Okay. Bien, vi que aquí afuera tienen una fuente del Prometeo. Este, eh, bueno, este es el hombre en llamas del Hospicio Cabañas en Guadalajara, Jalisco, que es una representación del Prometeo. Aparentemente a Orozco le gustaba mucho el personaje porque no fue la primera. Esta es el mural más famoso que hay de Prometeo. Hay otro donde sí es específicamente, se llama el Prometeo. Ese está en una universidad de California, en Pomona College, y se titula así exactamente, pero ¿por qué hago referencia a Prometeo? Bueno, Prometeo es un titán, griega, y que él fue el que le entrega el fuego al hombre, y el fuego representa la tecnología, le da la autonomía al hombre para dirigir su propio destino, para romper incluso las reglas, ¿no?, a las que estaba sometido. Entonces, por eso es que lo castigan y pues ellos lo encadena a una montaña donde un águila todos los días iba y le comía el hígado, siendo un personaje inmortal. Durante la noche el hígado le volvía a crecer, ¿sí?
Y entonces el castigo era cada día le regresaba el águila y le comía. Es curioso lo de este mito, porque, bueno, no somos nosotros ni titanes ni semidioses, pero el hígado es el órgano con la mayor capacidad regenerativa que tenemos. Todos los tejidos, cuando son dañados, se reparan. En alguna medida se regeneran también. Hay la diferencia entre reparación y regeneración, es que la reparación se hace con un tejido que es nada más de unión, no tiene funcionalidad como órgano, nada más para que las cosas se mantengan juntas. Y regenerar implica sustituir con células que van a tener esa función. Entonces, el hígado sí tiene esa capacidad de hecho, aguanta mucho castigo. Siendo el laboratorio del cuerpo, es el bioreactor del cuerpo. Hace ratito mencionaron ese término. Vengo del Congreso de Tejidos, que acaba de concluir hace unos momentos. Y ahí se mencionaba que el hígado es como un reactor, porque ahí se metabolizan todas las cosas que entran al organismo, ahí se metabolizan. ¿No? La siguiente, por favor. Bien, entonces la pregunta es si nosotros también nos podemos regenerar. Lo cierto es que esto tiene que ver con nuestra genética. Durante nuestro paso evolutivo, si nosotros vemos hacia atrás en la línea filogenética, animales que son más ancestrales, desde, desde anfibios, reptiles, inclusive peces, vemos que ellos tienen capacidades regenerativas muy altas. Por ejemplo, el ejemplo de la salamandra, si nosotros le quitamos a la salamandra un bracito, el bracito le va a crecer. ¿Sí? Algo pasó con nosotros como especie en el momento en que nos transformamos en mamíferos, ¿sí? Porque a partir de los mamíferos se pierde mucha esa capacidad regenerativa. Algo sucedió en nuestra genética, en nuestro genoma, que ya no nos permite esta regeneración. ¿Sí? Este, si tratamos de jugar con eso, a lo mejor no sale bien. ¿Sí? Luego, luego pueden salir cosas no tan gratas, ¿no? No, ya en serio. Pensando que, bueno, hay una rama pues de la biología celular que se encarga de buscar todos estos genes relacionados con la regeneración. Sí, por favor. Ya entrando más ahora sí en materia, para poder hablar de la microfluídica, cómo es importante para la ingeniería tisular, tenemos que definir lo que es la ingeniería tisular. Entonces, voy a entrar en tema. Sí, bien. La ingeniería tisular tiene tres grandes pilares. Uno es el uso de células, el otro es el andamiaje, que es donde entran los biomateriales, y el otro es la bioestimulación a partir de factores de crecimiento, transformación y todo eso. Cuando combinamos esas tres cosas, tenemos la capacidad de hacer que las células se puedan organizar y que alcancen un grado de organización y funcionalidad. Entonces, bueno, hay otro pilar que no siempre se toma en cuenta, pero que como vamos a ver, está alcanzando mucha importancia últimamente, que tiene que ver con los fluidos. En nuestro organismo, el fluido va a través de todo lo que es el sistema circulatorio. Bien, entonces esta es una síntesis de lo que representa la ingeniería de tejidos. ¿Sí? Tenemos las células pueden ser de origen autólogo, pueden ser de origen heterólogo, pueden ser células troncales o pueden ser células ya diferenciadas. Cada una tiene sus pros y contras y también depende de lo que vamos a trabajar. Y en cuanto a las matrices, bueno, las matrices son diferentes tipos de materiales que se pueden combinar con células. No cualquier material se puede combinar con células. Hay materiales que son tóxicos. Pero entonces, todos aquellos materiales que en donde se pueden cultivar células y que además se pueden incorporar a un sistema vivo, se les conoce como biomateriales. Entonces, y todos los factores estos son estimulantes, son señales químicas que le dicen a la célula cuándo dividirse. Todo eso nos permite hacer constructos biactivos. Bien. Bien, mi trabajo está centrado en lo que es en la adquisición de células, el cultivo de las células,
Y estas yo las pruebo en diferentes. Yo no soy experto en biomaterial, pero por eso estoy en una red que se dedica a eso. Y yo pruebo material. ¿Ya pasó? Si no voy a. Si Si puedo no, compartir, yo puedo compartir. ok. Sí, como que no. Bien. Vale decir que también, o sea, en la ingeniería de tejidos se abordan varios modelos. Uno de los modelos es para, pues, con carácter clínico, con la finalidad de generar constructos que puedan terminar siendo implantes de tipo terapéutico, pero también sirven de modelo para hacer pruebas farmacológicas, hacer pruebas funcionales. Eh, Ahorita hay una tendencia a generar modelos que no sustituyan, pero sí que nos acercan al modelo animal, para, no para sustituir, que estamos lejos de sustituir los modelos animales, pero sí podemos disminuir el número de animales haciendo pruebas primariamente en pequeños sistemas, en microsistemas. Ahora, si vamos a hablar rápidamente de las células, de qué va a tratar. Es una célula con histoquímica, de fluorescencia, y ahí vemos en verde, se ve pintado lo que es el citoesqueleto, en azul morado es los núcleos, y en rojo se ve algún otro tipo de proteína. Es decir, ya se vuelve a congelar. Ah, sí, sí. ¿No? Ok. Voy hablando sobre las células. Bueno, las células que estamos en cultivo, ahí está. Este, eh, eh, bueno, ahí podemos cultivar cuando hablamos podemos cultivar desde bacterias, pero cuando hablamos ¿cómo se llama?, de ingeniería tisular, casi siempre nos estamos refiriendo a células de mamíferos, ¿sí? Que ya son células eucariotas, grandes, más complejas que las bacterias. Entonces, para el cultivo de células de mamífero, estas requieren características muy específicas. Necesitan un control de temperatura, necesitan un ambiente rico en CO2 para funciones metabólicas y necesitan un medio mínimo. Ya dependiendo del tipo de cultivo que sea, hay cultivos que requieren este, nutrientes específicos, factores específicos, ¿sí? Dependiendo de lo que vamos a, a cultivar. La mayoría de los cultivos de los que hablamos son células que se adhieren al sustrato. Hay otras células como las sanguíneas que también se adhieren y estas se cultivan en suspensión. Ese es un frasco típico de cultivo. Bien, dentro de los cultivos tenemos, hay líneas que son ya establecidas, que esas son líneas que son básicamente inmortales, mientras las sigamos cultivando, cultivando, estas van a seguir viviendo, ¿sí? Este, la línea celular más famosa es la línea de Gila, que se obtuvo de una muestra de cáncer cervicuterino, de una mujer llamada Henrietta Lacks, por eso se llama Gila. Este, y es la más famosa, y es de hecho y esa fue en los años 50, cuando se dio esas células. Y desde entonces esa línea está prácticamente en todos los laboratorios de cultivo, tenemos una línea de, de Gila, ¿sí? Entonces, las líneas pueden ser de origen tumoral o pueden haber sido inmortalizadas. Si se les modifica su material genético, se limitan algunos genes específicos o se bloquean otros, podemos inmortalizar las células. Y bueno, también podemos ser de células de cultivos primarios y de estas podemos tener células troncales, ya no debemos decirles madres, y células adultas, ya diferenciadas. ¿Sí? El problema con las células adultas es que tienen muy poca capacidad replicativa una vez que ya las aísla uno. Las células troncales, estas tienen mayor capacidad. Y actualmente tenemos varias fuentes de células troncales. Ahorita la más, digo, durante mucho tiempo las de médula ósea eran las que podían tener, pero prácticamente todos los tejidos tienen una base de células madre que están regenerando el tejido. Y eso llevó al descubrimiento de las células madre de células de tejido graso. Entonces, ahora que se pusieron tan de moda las liposucciones, este, se pueden obtener cantidades ingentes de células troncales, ¿sí?
La que sigue, por favor. Bien. Entonces, bueno, hablando rápidamente de lo que es, cuando hablamos de cultivos celulares, tenemos una fase que es proliferativa y que en esta fase las células de manera indiferenciada se multiplican y aumentan población. Para poder crear estos constructos de los que estoy hablando, es importante que aumente la población, ¿sí? Entonces, primero vamos a tener, hay una serie de factores de, de factores de sensibilización que le van diciendo a la célula qué hacer. Entonces, estos factores que están aquí le dicen a la célula que hay que replicarse, replicarse, replicarse. Y llega un momento en que alcanzan masa crítica y entonces empieza a diferenciar. Sí, hay otros factores que están ahí haciendo presencia. ¿Sí? Finalmente, las células se comunican a partir de proteínas, ¿sí? Son enzimas, son factores de crecimiento que le dicen a la célula cuándo diferenciarse. ¿Sí? Bien, normalmente en un ciclo de crecimiento, en un cultivo, tenemos un crecimiento de tipo logarítmico, por favor. En donde, bueno, a través de los días vamos a comenzar a ver un crecimiento exponencial, ¿sí? Hasta que cuando la célula agota sus recursos, empieza a llegar a una fase meseta y de ahí se empieza a morir. Entonces, es importante hacer un cambio de medio o pasarlas a un espacio más grande, porque las células necesitan espacio para crecer. Si no tienen espacio, si se tocan, si quedan dos células juntas, esas ya no se dividen. Entonces, esos son los cultivos clásicos. Ahorita voy a explicarlo porque es la que siempre. Resulta que los cultivos clásicos les decimos que son en monocapa. Las células, cuando los cultivamos en los trapitos esos que vieron, se adhieren al sustrato, o sea que se adhieren al fondo, y para poderse dividir, bueno, una vez que se dividen más bien, las células se separan tanto como sea posible para poderse volver a dividir. Debe dejar suficiente espacio para que las células se dividen. Y así van colonizando la caja de cultivo. ¿Sí? Estas son células de embrión humano, ya son células establecidas, son células inmortalizadas, no andan moliendo por ahí fetitos. Por cierto, esta es es la célula donde se crecieron algunas de las vacunas de la COVID, usaron estas células que son de tipo adenoviral como la, la de AstraZeneca, la Cancino y la rusa, ¿cómo se llama? La Sputnik, sí. Esa que nos pusieron a todos los maestros, las que hicieron en estas celulitas porque ahí crece muy bien este adenovirus, porque fue inmortalizada con parte del genoma del virus. Entonces, estas células, les digo, no es que, porque andaba diciendo, no, los riñones de bebés y gordos, ¿no? Bueno, fue en algún momento, algún producto de aborto donde crearon las células y de ahí se inmortalizaron y no tuvieron que andar sacando más fetitos. Estas son las que le mencionaba, las células de Gila, que son cáncer cervicuterino. Y resulta pues que en la caja de cultivo, en el plato de cultivo, solo pueden crecer en una capa, no pueden formar epitelios. Un epitelio es cuando se pone una capa de estéreo sobre otra y van formando capas. No lo pueden hacer porque no tienen dónde agarrarse. Finalmente las células son membranas lipídicas. Entonces, las células no se pueden trepar a otras por esa razón. Necesitan una estructura física para hacerlo. Pasamos a la siguiente, por favor. Esos son líneas celulares establecidas y los otros ejemplos son de cultivos primarios. Este es un cultivo de cardiomiocitos, o sea, células del corazón que, de hecho, tienen automatismo. Y es bien curioso porque estas células, cuando se llegan a tocar, estas sí se tocan y empiezan a latir al mismo tiempo. Se comunican y empiezan a latir al mismo tiempo. Y estos son hepatocitos, ¿sí? Son células de hígado. Y bueno, vemos que su morfología pues es diferente, ¿no? ¿Sí? Ok. Voy a hablar muy breve de estimulación porque no es el tema de la charla, ¿sí? Nada más para dejar ya bien claros lo que son los aspectos de los pilares de la biología, digo, la ingeniería tisular. Y bueno, resulta que, esto es lo que les decía, son las células que provienen de la grasa, ¿sí? Que son básicamente pericitos, o sea, se encuentran alrededor de los vasos sanguíneos que se encuentran en la misma grasa. Cuando esos se aíslan,
Y esos los podemos obtener a partir de muestras de liposolución. Entonces, si los sometemos a cualquier cantidad de factores de crecimiento, vamos a poderlos diferenciar en diferentes líneas celulares. Entonces, ahora sí que el objetivo es encontrar la receta secreta de cada cultivo, ¿no? Entonces, para algunos cultivos ha habido cierto éxito, para otros menos. Y bueno, los éxitos son variados, ¿no? Porque hay más de una fórmula que es útil o que es efectiva. Sí. Este, también se puede hacer modificaciones, se puede hacer terapia génica, esos son vectores de terapia génica, que son como en este caso son vectores virales, pero se pueden hacer diferentes vías. El punto es que se le pueden añadir a la célula, se pueden añadir genes que modifiquen y que conduzcan la diferenciación de la célula hacia algún punto, ¿no? Y creo que es todo lo que es referente a bioestimulación. Porque les decía, no me quiero meter mucho en ese rollo, porque es todo un tema. Los andamiajes. Esto sí, porque esto tiene que ver más con la ingeniería tisular. Les decía que las células no pueden crecer, no pueden formar capas, ¿sí? Necesitan sujetarse a alguien. Algo, perdón. Esa es la iglesia de la Sagrada Familia en Barcelona, que sigue en construcción, porque no lo terminan. Ya merito, ya merito. Y bueno, están ahí los andamiajes, ¿no? La que sigue, para que se puedan trepar los constructores. Bien, entonces, esto es lo que les decía. En un cultivo convencional, en monocap, las células van a crecer en monocap, ¿sí? Sin embargo, sí, y eso altera la morfología de la célula, porque tiene que extender. La célula trata de buscar dónde agarrar, pero lo que hace es estirarse todo lo que puede. Eso produce estrés en la célula, produce estrés en el citoesqueleto. Entonces, al cambiar su morfología puede cambiar también su función. Y si estamos evaluando la función celular, pues no es muy óptimo que digamos. En cambio, si le damos un soporte físico, las células pueden trepar, literalmente trepan y adquieren una característica morfológica más cercana o muy parecida, cuando no igual, a lo que vemos en la naturaleza. ¿Sí? ¿Cierto? Bien. Tenemos forma de hacer cultivos tridimensionales sin usar matrices, que son los famosos sectores, y estos fueron los primeros tipos de cultivos tridimensionales que existieron. ¿Sí? Se pasa una serie de pasos y la forma del recipiente donde se cultivan ayuda a que se hagan como pelotitas, se hagan de cuenta que son moras. ¿Sí? Y se juntan esas pelotitas, se quedan adheridas, se adhieren, se pegan entre ellas, forman uniones y se pueden evaluar. De hecho, se usa mucho para pruebas farmacológicas, este tipo de cultivos, ¿cierto? Porque son muy baratos, porque no requieren materiales extras ni nada. Dentro de las matrices que usamos para recrear estos cultivos, tenemos de varios tipos. Tenemos naturales y sintéticos. ¿Sí? De los naturales, la más común es la colágena, ¿sí? Alginato, que es de origen ¿cómo se llama? De algas, se extrae de algas principalmente, ¿sí? Eh, eh, el quitosan o chitosan ese se extrae, es la quitina que le quitan de la cáscara de los crustáceos, se le quita por ahí un metilo, me parece, o sea, se le hace una modificación química y eso da lugar a una matriz esponjosa, muy versátil. Luego el hueso desmineralizado también se usa mucho porque al final es principalmente colágeno tipo 1, fibrina, plasma rico en plaquetas, tejido descelularizado, eso está entrando ahorita ya había tenido como su racha y ahorita está retomando. Un tejido descelularizado es agarrar un órgano, ¿sí? Y quitarle todas las células y dejar solo la matriz de colágeno y tratar de repoblar eso. Hace ratito en el congreso que les comento, presentaron precisamente un trabajo de aquí de medicina, donde estaban usando, a los ratitas les hacían una lesión, ¿sí? Y luego, previamente habían hecho un constructo hecho con colágeno de hígado descelularizado, ya con las células, y se lo volvían a implantar y hay reconstrucción de ese hígado, ¿no? Bien, y también tenemos algunas bueno, las principales características es lo más parecido a lo biológico. Si es de origen animal, digo, de origen natural, pues tiene muchas características que son compatibles con las estructuras vivas, incluyendo la geometría, la estructura,
¿sí? Y algunas propiedades mecánicas, además de que la mayoría son de gas, que también se busca en los biomateriales. ¿Sí? Bien. Esto era lo que les decía, la célula cuando se tiene que estirar, este, sufre estrés en su citoesqueleto, ¿sí? Entonces altera su morfología. Y bueno, entonces una característica de los biomateriales es precisamente el tamaño del poro, ¿sí? Entonces, de dónde se va a adherir la cinco. Bien. Este es otro de matriz, ahí está, ven, es una resina de poliestireno, se parece mucho a lo que usamos nosotros, nada más que nosotros de ácido poliláctico. Ese es el quitosan, hueso desmineralizado, fibrina rica en plaquetas. Y bueno, bueno, estas son algunas aplicaciones. Esto es de otra cosa que es la impresión. Ahí se mezclan células con coloides y se mete en una impresora 3D y puedes hacer constructitos ya con forma definida. ¿Sí? Ah, es lo que les decía de los órganos descelularizados. Ese es un corazón de cerdo, completamente descelularizado. Ese es un hígado de pollo. Y en este artículo repoblaron completamente un hígado previamente descelularizado hasta que aquí nada más lo hicieron in vitro, no lo implantaron. Pero pues se vio que sí podía repoblarse y con células diferenciadas. ¿Sí? Bien, y las que te parecen, estas son las requisas que hacemos acá en el laboratorio, donde ácido poliláctico, las fibras son de 200 micras más o menos, y normalmente cuando hablamos de matrices deben ser mucho más finas, la verdad es que las fibras son inmensas, pero ahorita les vamos a explicar cómo funciona. Esta es una microfotografía que tomamos de células cultivadas ahí. Son células de gila, ¿sí? sobre la arquilla pelea. Estas son las celulitas y están produciendo su matriz. Eh, entonces, tengo que abundar en este modelo para poder avanzar. Y bueno, aquí podemos ver cómo al paso de los días, en el día 3 del cultivo, podemos ver ya las células ya no tienen esa forma estirada, sino que ya tienen una forma, ahí se ven un poco aplastaditas porque se les pone alcohol para fijar. Entonces, esto las etiquetas como un poco al momento antes de pasarlas al microscopio. Pero se ve que ya están así agrupadas, han aumentado mucho su número y ya están unas sobre otras, ahí sí están unas sobre otras, curiosamente. Para el día 7 ya tenemos formación de, 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 de proteínas de la matriz extracelular y ya, por ejemplo, para el día 11 empezamos a ver constructos, ahí vemos unas montañitas sobre la pared lisa del material. ¿Sí? Y en el día 15 vemos esta formación. Esta formación se da en los cruces de la matriz láctea. Entonces, aquí lo explicamos un poquito mejor. Bueno, este es un esquema de cómo estarían dispuestas las fibras. En total es un espacio de 400 nanómetros. No quisimos, a veces se hacen constructivos más grandes. Nosotros no quisimos irnos más allá porque precisamente parte de la función del modelo es que sea un vehículo para ir eh, monitoreando todo el experimento desde el principio hasta el fin, porque de esta manera, en esta forma, de aquí se puede pasar directamente al microscopio óptico o al microscopio electrónico, y se puede ver toda la parte de la morfología de las células sin tener que darles otro tratamiento y siempre manteniendo una hegemonía entre los experimentos, porque como los discos son del mismo tamaño, tienen más o menos la misma cantidad de cruces, entonces estamos asumiendo que podemos tener la misma cantidad de constructos. La que sigue, por favor. Y de hecho sí, tenemos más o menos los poblaciones celulares muy parecidas. Entonces, ¿cómo funciona? Nosotros después, primero amplificamos el número de células digo, en plano, y cuando tenemos suficiente población colocamos 10.000 células por pozo. Entonces los ponemos en una solución, es una, ¿cómo se llama? Suspensión celular, le decimos, la colocamos sobre es un pozo de una placa de 96 pozos y lo que sigue después es que las celulitas van a bajar. Hay algunas que se depositarán ya en la parte del fondo del, del pozo, pero la mayoría queda, no la mayoría, bueno, una buena cantidad llega a quedar sobre las fibras, ¿sí?
ahí van a empezar a producir la matriz extracelular. Y las que están cerca, las que quedan cerca de los cruces forman estas estructuras, como ondas, como olas, ¿sí? Que quedan pegadas, y, o sea, trepan y forman ese constructo, que es un pequeño tejido ya tridimensional, ¿no? Bien, ¿sí? Bien. Como parte entonces se hace primero la primera siembra en la placa de 96 pozos, se deja 24 horas de reposo para que las células se asienten y luego se pasa el disco ya sembrado para que todas las células que se quedan en el fondo pues ya se queden ahí. Pues, pero para seguir manteniendo el experimento, 24 horas después la pasamos a un pozo limpio donde se pone el medio nuevo y se le tiene que estar cambiando de medio. Esto es lo que, esta parte donde tenemos que cambiar el medio constantemente nos llevó al desarrollo del bioreactor. Porque el medio cultivo tiene un reactivo que se llama rofenol. Ese monitorea el pH de la solución. Entonces, cuando se vuelve ácido, vira al amarillo. Y cuando una célula es altamente metabólica, pues consume más rápido los nutrientes, entonces así se acidifica el medio más rápido. Entonces, en células de cultivo primario puede tardar 2, 3 días y no hay necesidad de cambiar de medio, pero en células tumorales, por ejemplo, a veces no nos dan ni 24 horas y hay que cambiar de medio. Los pocitos son pequeños, les ponemos alrededor de 100 microlitros. ¿Sí? Entonces hay que estar cambiando y luego pues, hacemos el experimento completo y es una plaquita. No son los 96 pozos, pero sí son varias cajitas. Entonces hay que cambiar el pozo todos al mismo tiempo. Y es estar sacando líquido y metiendo. Eso nos lleva, obviamente, a la probabilidad de que haya contaminación. Y entonces se nos echa a perder el experimento. Bien, entonces ahorita voy a continuar con esa parte. Pero entonces, eso nos llevó al desarrollo del dispositivo que voy a presentar adelante. Así. Ok, bien, estas son microfotografías ópticas, ¿sí? Convencional. La tinción son células de Gila, la tinción es la de Papa Nicolau, que es la especial para ese tipo de células. Se ven muy bonitos los núcleos rojos. Y vemos ahí cómo tienen tapizada la matriz, ¿no? Aquí vemos la comparación de cómo se ve en la microscopía óptica y cómo se ve en la microscopía electrónica. ¿Sí? La ventaja de la microscopía óptica es que el material que usamos es translúcido, entonces alcanzamos a ver cómo se envuelve. ¿Sí? Digo, no se ve detalle de las células que están del otro lado, pero se ve que está completamente poblado. ¿Sí? Ahora sí van a entrar a los cultivos dinámicos. ¿Sí? Los cultivos dinámicos surgen como una necesidad de una aproximación fisiológica de los sistemas vivos. Creo que me falló ahí. Entonces, la que sigue, por favor. Eh, bueno, aquí va a haber varias cosas de física que van a entrar en juego. Lo principal es el número de Reynolds, que tiene que ver con la viscosidad, ¿verdad? Y que tiene que ver con la formación del flujo laminar. La que sigue, por favor. Bien. El flujo laminar se forma precisamente por el roce de las partículas de las paredes, hace que se vayan siendo lentas, y esto hace que las partículas al centro se vuelvan más rápido que los. Entonces, esto funciona, pues, en eh, ¿cómo se llama? Como parte de la hidrodinámica. ¿Sí? ¿Aquí sigue? Eh, si esto lo trasladamos a un sistema vivo, el fenómeno más representativo en un sistema vivo es el que ocurre en nuestro sistema circulatorio. Y hay consecuencias. Cuando, digo, en nuestra sangre no nomás van las células rojas, van proteínas, van un montón de cosas. Y la sangre es muy viscosa. Resulta que hay proteínas que acarrean las grasas. ¿Sí? Todo el mundo ha escuchado hablar del colesterol bueno y colesterol malo. ¿Sí? El colesterol bueno lo dicen HDL porque la proporción de proteínas es más grande que la de grasas. Entonces, son partículas pequeñitas. Y luego están las de baja densidad, LDL. Estas son un poquito más grandes. ¿Sí? Entonces, el asunto con estas partículas van van por el flujo laminar y estas que van rozando la periferia
pues van rodando, técnicamente van rodando por la superficie, y el problema es de si hay alguna lesión en el endotelio. El endotelio es la capa interna de la persona. Cuando hay una pequeña lesión, una pequeñita, estas partículas que están rodando, las LDL se meten, pero como son muy chiquitas, ¡pum!, se van hasta el intersticio, traspasan y no se quedan ahí. El asunto de las LDL es que entran y se quedan atoradas. Pero tiene que ver con este flujo laminar del que hablamos. Entonces, esto lleva a todo un fenómeno que no voy a detener mucho, pero se meten las células blancas, empiezan a comer toda esa grasita que se acumula ahí, y entonces comen tanto que se mueren, producen inflamación, llaman a más células blancas, se produce más inflamación, eso acarrea fibroblastos, se produce fibrosis, y se van formando las famosas placas de ateroma. Esas que se forman cada vez que nos alimentamos una hamburguesa. ¿Sí? Entonces, con el paso del tiempo, las placas de ateroma pueden ir creciendo hasta que sean lo suficientemente grandes para cerrar la luz. Ahí no termina la historia. En el momento, porque en cualquier momento se puede formar un coágulo sanguíneo. Y cuando ese coágulo sanguíneo va y se atora ahí, se producen los infartos. Y cualquier tejido se puede infartar, no nada más que el corazón. Pero normalmente los que dan más problemas son corazón, pulmones y cerebro. Cuando se atoran ahí los coágulos es cuando vienen los problemas, que puede hasta morir la gente. ¿Sí? Bien. Otro fenómeno que ocurre, tiene que ver con el trasvaso de las sustancias. En el caso de la sangre, y explico esto porque voy a explicar dos modelos que han partido de la microfluídica para tratar de explorar estos fenómenos. En el caso de los lechos capilares, debemos entender que las células comen de su entorno. ¿Sí? El líquido en el que están nadando, ahí de eso comen. Entonces, y también echan sus desechos ahí mismo. Entonces, ese líquido se tiene que estar removiendo constantemente, así como nosotros removemos el medio de cultivo, ¿sí? Tenemos que estarlo renovando periódicamente. En el caso de los lechos vivos, lo que sucede es que vamos a tener el líquido transitando por los vasos capilares, y lo que va a suceder es que llegando al lecho capilar, que es el espacio más pequeño, va a haber una lucha de fuerzas. Vamos a tener la presión hidrostática proveída por el corazón, ¿sí? Y por algunos solutos como el sodio. ¿Sí? Por eso cuando la gente come mucho sodio, la sal y la presión. Y tenemos otro que es la presión oncótica, que es la presión, es una presión negativa producida por las proteínas porque absorbe el líquido. Entonces, tenemos una diferencia, hay una lucha hay un equilibrio de fuerzas. Cuando normalmente llega la fuerza aquí al lecho capilar, la fuerza del corazón, pues la fuerza hidrostática es mayor del lado arterial, y eso permite la salida, y con ello lleva todos los nutrientes, incluido el oxígeno. Pero del lado venoso, lo que pasa es de que el vaso venoso se abre. Entonces, de venir con un calibre así, se abre. Entonces la presión hidrostática cae. Y al caer la presión hidrostática, la presión oncótica supera esa presión y absorbe el agua. Entonces, se puede recuperar hasta el 90%. ¿Sí? Y entonces, es así como el líquido se está reciclando desde nuestros lechos intersticiales. La que sigue, por favor. El otro 10% es recogido por el sistema linfático, que funciona por capilaridad. Bien. Entonces, cuando hablamos de los constructos, decíamos, las células comen de lo que tienen en su vecindad, ¿sí? En su cercanía, de donde comen. Cuando hacemos constructos biológicos en vida celular, tenemos un problema. Las células no pueden estar más allá de media micra, ¿sí?, de distancia de su fuente de nutrición. Entonces, el fenómeno que empezamos a ver cuando hacemos pequeños tumores, pequeños constructos, es cuando rebasa de ese tamaño, las células que están en el centro empiezan a morir. Y eso pues ya no está un problema, porque ya mete una variable extra al experimento, ¿no? Y si hablamos de constructos que pretenden ser para implantes, pues también nos limita el tamaño. Bien, esto se puede solucionar parcialmente con el uso de sistemas dinámicos. Es decir, en vez de tener que estén haciendo una alberquita de la célula, donde el líquido no se mueve,
en un lugar donde el líquido esté movilizándose. Y la perfusión que produce el líquido le da nutrición, en teoría le da nutrición a las células que se encuentran dentro del cuerpo. Yo creo que son las animales. Ok, hay diferentes tipos de bioreactores, ¿sí? El más antiguito es este que está aquí. Estos son los más antiguitos. Este es como de marea. Es una plataforma que está agitando. El líquido va de un lado para otro. Y está bañando las células. Esto se usaba mucho para los tejidos cultivos planos. Luego están los bioreactores de frasco, ¿sí? Que funcionan muy bien todavía para las células que son de tipo de suspensión. ¿Cierto? Y actualmente, bueno, este es un ejemplo, una de frasco. Tenemos otro tipo que son de perfusión. ¿Sí? Bien, este de aquí es de perfusión, pero tiene la particularidad que funciona por gravedad. El constructo se coloca ahí donde ven ahí así como un botoncito blanco. Ahí es un nicho donde se coloca el constructo y esa cosa está dando vueltas. Está dando vueltas, está dando vueltas, y entonces al dar vueltas, pues el líquido se está movilizando por acción de la gravedad. Y los de perfusión, esos son de perfusión activa. Esta sería como perfusión pasiva y esta sería perfusión activa porque hay una bomba que está movilizando el líquido. También tenemos otros sistemas que estos sí son de microfluídica, son muy pequeñitos, son de chip y se usan para cuestiones un poco diferentes. Ahorita vamos a explicar. Porque aquí más bien tiene que ver con el movimiento del líquido, ¿no? Eh, Bien, estos son es un modelo de perfusión que son unas almohadillas donde se coloca el cultivo, ¿sí? Y también se ayuda un poco de la gravedad, ¿no? Sí. Bien. Estos son chips de microfluídica, ¿sí? Estos sí son realmente pequeñitos. El diseño tiene que ver con lo que se quiere estudiar, ¿sí? Y se están utilizando mucho para algunas cosas. Por ejemplo, pueden hacer combinaciones de irrigación para ver cómo se comporta el líquido en algunos modelos que pretenden representar sistemas circulatorios en miniatura. La que sigue, por favor. También tenemos algunos que cultivan organoides y podríamos tener organoides de diferentes tipos. Creo que hay otra diapositiva. Sí, tenemos unos que podríamos combinar organoides diferentes en diferentes pozos, ¿sí? Y crear minisistemas o microsistemas. ¿Para qué nos puede servir esto? Para pruebas farmacológicas. Tú haces un microsistema y pruebas un fármaco, una molécula nueva, y ves cómo funciona, no solamente en diferentes tejidos, sino además con la interacción de esos tejidos. Si tú conectas a todos los tejidos a la misma red, vas a tener además comunicación intercelular entre ellos. ¿Cierto? Bien. Y esta es nuestra propuesta, ¿sí? En este caso, bueno, ya vimos cómo funcionan los pequeños discos de cultivo. La particularidad de estos discos de cultivo es que no nada más, ya vimos que por sí mismo tienen la capacidad de formar constructos en los productos de fibra, pero además tienen la posibilidad de funcionar como soportes a otro tipo de biomateriales. Entonces, podemos añadirle cualquier cantidad, cualquier tipo de material para probar diferentes cultivos, pero siempre conservando la premisa de que eso nos permite estandarizar los experimentos. Están dispuestos en tres para ser replicativo, ¿sí? Y estar intercomunicados entre ellos. Bien, la idea de esto de ponerlo en pila de monedas puede ser que podemos aumentar la cantidad de células para estudiar en un mismo pozo, ¿sí? Entonces, eso nos permite, porque a veces el problema de cultivar sobre un espacio pequeño es que ese espacio pequeño, si se llena, se acabó el experimento, ¿sí? Entonces, si podemos además, podemos aumentar la superficie de experimento, aumentando tantas veces como nos quepan ahí en el pozo, pues podemos incrementar también el número de células para estudiar. ¿La que sigue, por favor? Bien.
Bueno, aquí es donde entra la participación del doctor Eric, ¿sí? A través de las estaciones de Navier-Stokes, empezó a hacer simulaciones de numéricas, ¿no? ¿Sí? Simulación numérica, gracias. A través del cual, bueno, estamos tratando de predecir cómo se va a comportar el líquido en nuestro dispositivo, ¿sí? Desde luego, estamos yendo, pues, pasito. Todavía no tenemos, bueno, todavía no tenemos todo el estudio del dispositivo, porque tenemos que ir, ahora sí que, ir simulando cada parte por separado. ¿Cierto? Sí, no voy a aparentar que esté de qué hablan. Bien, al inicio se hizo una primera simulación donde no era circular, sino era, ¿cómo se llama? El pozo era cuadrado, ¿sí? En la simulación para ver cómo se estaba comportando la creación del vórtice, eh, y se manejó en 3 tiempos, o sea, al inicio, a un tiempo y a un tercer tiempo. ¿Sí? ¿Sigue? Entonces, ok. Ahorita esto es en lo que vamos, ¿sí? Se tomó esta sección, del dispositivo, ese es el dispositivo real, ¿ah? ¿Sí? Y esta es la parte que ya, ahorita el doctor López ya matriz, ¿sí? Bueno, es el matrices, hizo una malla para poder estudiar todos estos puntos, ¿cierto? Está usando el programa OpenFOAM, ¿sí? Y bueno, aquí ya, bueno, aquí estás midiendo qué presión, ¿verdad? Sí, creo que es presión. Se mide presión y velocidad. Presión y velocidad. ¿Cierto? Lo que lleva, ahí está. Entonces, se va haciendo a través de segmentos, ¿sí? La idea es primero ver qué pasa al llegar al primer pozo, ¿sí? Luego, ¿qué pasa en el pozo? Eso todavía está en desarrollo. Y luego, ¿qué pasa saliendo del pozo y al siguiente pozo? ¿Cuál es la intención de esto? Bueno, el flujo se va modificando, se modifica al momento de entrar al pozo y se modifica al salir del pozo. La intención es de mantener el perfil, la idea sería mantener el mismo perfil con el que entra en cada uno de los pozos. Claro que el dispositivo se va a tener que modificar probablemente porque la idea es de que se recupera ese perfil, se recupera en la distancia. Entonces, si la distancia es suficiente para recuperar el perfil, fabuloso. Si no, pues lo vamos a tener que alargar un poquito para que funcione, ¿no? Y entonces esto es lo que llevamos de simulación hasta ahorita, donde con el T1 se ve así. Ayúdame con esta parte, La gráfica azul que se ve en la parábola es impuesta al inicio del canal y las otras dos, la verde es a la mitad es del el tiempo canal, 2. a la mitad del canal, perfil que se va desarrollando, y la roja es al final, ya cuando sale del canal, entra al pozo. Así es como se ve el perfil. Entonces esos dos picos tienen que ver con los vórtices que se forman. Eso es el Bien, entonces ya en una reconstrucción tridimensional se ve así. Entonces, este sería el primer tiempo, al inicio, la entrada, a la mitad y ya a la salida. Entonces, tuvimos una serendipia aquí. O sea, nos encontramos con una agradable sorpresa porque se forma esta concavidad. Y esta concavidad quiere decir que, digo, todavía falta estudiar el resto del vórtice que se va a formar, pero aparentemente empieza envolviendo al disco de cultivo, ¿sí? Eso nos habla de que traía más o menos unas condiciones similares. Sé que son cosas muy pequeñitas a lo mejor, pero no sabemos qué tanto pueda eso impactar al momento del cultivo, que finalmente para eso lo hacemos, ¿no? Para ver qué pasa. Y hay una animación aquí, hay que clicarle ahí, creo. No, es lo mismo, pero animado. Ahí está ahí está. Entonces ahí se ve cómo se va modificando el perfil. ¿Sí? Ok.
Eso que vemos hasta ahorita es el dispositivo de la cámara de cultivo, ¿sí? Sin embargo, ya el prototipo completo ya implica lo que ya es un bioreactor en forma. Entonces, este es también parte de nuestra propuesta. En este se trata de un sistema cerrado, ¿sí? Donde tenemos el medio de cultivo que está siendo monitoreado por un sensor de temperatura y de CO2 porque las células necesitan temperatura constante y concentración de CO2 constante y eso es básico. El resto de los gases atmosféricos vienen de la atmósfera misma, ¿sí? Lo que pasa es que la concentración de CO2 que necesitan es mayor a la de la atmósfera, por eso necesita ser suplementado. Ajá. Y también tenemos ahí colocados unos sensores de colorimetría que nos van a detectar si el medio del viraje o que está dando el viraje para sustituirlo por suficiente tiempo. Y la turbidez, los medios de cultivo tienen que ser, independientemente del color, tienen que ser translúcidos. Se tienen que ver a través de él. Cuando hay turbidez, casi siempre es señal de que se contamina. Entonces, eso ya nos echa a perder el experimento. Entonces, nos permite monitorear esto. Todo controlado con un microprocesador, una placa. Ahorita estamos trabajando con un tipo de placa Arduino. Y está conectado por internet a un dashboard que nos está dando en tiempo real la lectura de los parámetros y además está llevando el registro que también nos va a ayudar al momento de detectar si hubo alguna anomalía. Y esto es a lo que se le llama pues Internet de las cosas, ¿sí? Esta conectividad. Y algo más aquí, sí. Ah, sí, esta parte de aquí. La idea pues de que normalmente cuando se meten los frascos de cultivo a la incubadora, hay algunos frascos que ya traen un filtro, entonces no necesita abrirse la tapa. Esto es para que no se contamine, porque como no hay un sistema inmune que defienda las células, a veces ponemos antibiótico, pero la idea es cultivarlas sin antibiótico. Entonces, tenemos que cuidarlo mucho para que no se contamine. Entonces, y las que no tienen filtro, se les abre la tapita para que adquieran la atmósfera de la incubadora. Bien, entonces, eh, al ser un sistema cerrado, ¿sí? Hablando pues de la cámara de cultivo, o sea, porque la idea es sellar el dispositivo y no abrirlo hasta que vayamos a sacar. Eso puede ser a los 5 días, a los 15 días, a los 20 días. La idea es de no tocar para nada, no estar pipeteando dentro del pozo. Y si ocupamos hacer cambio de cultivo, puedes poner suficiente medio que te dure una semana, 5 días, ¿sí? Lo suficiente para que alcances a detectar el cambio de viraje antes de que te dé. ¿Sí? Entonces, se aísla el depósito y se pone uno nuevo. Y entonces ya no interferiste con lo que está sucediendo ahí porque cada vez que metes una pipeta estás interfiriendo, aunque sea poquito. Entonces la idea es mantener eso de manera aislada lo más posible. Ok, este es el prototipo 1.0. Ya esta cámara ya no la estamos usando porque quitamos la parte del silicón para el sellado, porque nos aumentaba el tamaño de la pared del canal, entonces eso ya le daba el traste el modelado numérico. Entonces, ahorita ya tenemos una nueva camarita que se sella con una compuerta, entonces ya no se modifican las paredes, ¿no? Entonces, y por ahí está nuestra tarjetita, está registrando por ahí ¿cómo se llama? Está registrando la temperatura, la concentración de CO2. ¿Sí? La que sigue, por favor. Dale, porque está nada más animado. ¿Sí? Ok. Ok, les decía entonces que todos los datos están siendo recogidos por la tarjeta y se están enviando a través de Internet, a un dashboard, que es una página web, donde en tiempo real, bueno, como todavía no tenemos que cambiar sensores, no alcanzamos a tenerla, ¿verdad? Pero es una simulación de lo que pasa. Están metiendo manualmente es así, por la, ahí está. Este, aquí están introduciendo los dos. No, no está corriendo. Ahí está. Entonces, aquí están ingresando manualmente los datos, pero esos serían adquiridos por los sensores y aquí se va viendo el reporte. ¿Sí? Ya ese reporte luego se puede rescatar y se puede utilizar como parte de los resultados. ¿Sí? Bueno, este no es de nosotros, pero es un ejemplo. Ese es un corazoncito cultivado, está en un baño fisiológico.
solo que es de pared muy, muy delgadita, pero es un ejemplo de lo que la ingeniería de tejidos puede hacer. O sea, la idea es llegar a hacer, pues, órganos. Digo, estamos todavía a mucha distancia de poder llegar a hacer órganos completos, pero bueno, para allá va, ¿no? El asunto es que es una capita de miocardio que está en forma de globito, ¿sí? Pero tiene automatismo. ¿No? Y está, no tiene la suficiente fuerza para plantarse, por ejemplo, ¿no? Pero ya vamos en el camino correcto. ¿Sí? Ese es mi laboratorio, el laboratorio de ingeniería tisular. Les decía hace rato, es un laboratorio digno, pero, digo, es un laboratorio pequeño, pero digno. ¿Sí? Y este es mi equipo de apoyo, ¿sí? Bueno, está el doctor, que no salió ahí la imagen, debería haber salido. Tengo a 3 ingenieros ayudándome con la parte de los sensores. Bueno, en realidad son 2 con los sensores y uno con el dashboard. Y bueno, parte de mi equipo está patóloga de ahí de la facultad, que es la que me está dando lata con las decisiones, porque como no se puede pasar por microtomo esa cosa, la idea es que de hecho que se mantenga así. Entonces nos hemos tenido que reinvertir sobre la marcha. Y la doctora Hortensia la pongo ahí porque, bueno, ella es la que hacemos los ensayos de citotoxicidad de moléculas y probamos ahí, ¿no? Desde luego, también, sí, tenemos ay, es que está la, nomás la pasa. Ah, ahí está. Ya salió. Desde luego, pues los estudiantes que son el pilar de cualquier universidad y de cualquier laboratorio, sin estudiantes no podemos hacer casi nada. ¿Sí? Pues, tengo continuamente trabajando estos chicos, la que sí, por. Y bueno, ya para finalizar, para que vean que no estamos mintiendo, aquí teníamos 12 años, desde el 1987. Estamos en el buque La Marina, el Chihuahua, íbamos zarpando para la isla Socorro, en una expedición que tuvimos oportunidad de ir. Y pues desde entonces nos conocemos y bueno, la moraleja aquí es de que nunca pierdas contacto con tus amigos de la infancia porque en algún momento pueden hacer ciencia juntos. Pues esto, no sé si hay preguntas. ¿Tienen preguntas por aquí? Bueno, yo tengo una pregunta, más que de lo último que presentaste, que estamos trabajando, tengo interés sobre el crecimiento de las células. Mostraste una gráfica con una meseta. Ajá, sí. ¿Han probado o utilizan modelos de crecimiento poblacional como el modelo logístico, que es el que se parece? Sí, es un modelo logístico. Logístico. Ah, ok. Bueno, lo que se hace, cada que hace uno de estos ensayos, tiene que crear una curva. Tienes que monitorear una curva a ver cómo se comporta. Y casi siempre coincide con ese comportamiento cuando se hace bien. Pero en cuanto a simulación, debe haber por ahí trabajo. Lo que pasa es que ya eso está a un nivel muy básico. No me he metido personalmente, pero probablemente sería cosa de buscar. Ajá. Porque, por ejemplo, podríamos hacer predicciones de acuerdo a Esos modelos. hacia algún tipo de estimulación o algo. Pero sí, prácticamente todos los cultivos tienen el mejor comportamiento que tienen porque también cuando llegan a la meseta, la mayoría de las veces es por el agotamiento de recursos, pero a veces por la misma programación. Las células, sobre todo las que no son inmortales, esas tienen una programación celular que las lleva a morir más rápido. Y de hecho, hace cuenta que las curvas en cada subcultivo se va reduciendo también. En los cultivos primarios, sobre todo. Y también, por ejemplo, las células estas inmortalizadas tienen una curva así y las que son de cultivo primario son más largas y más sencillosas. Pero entonces sería cuestión inclusive aquí se podría usar algo de inteligencia artificial, ¿sí? Para predecir el comportamiento. Entonces, a lo mejor entrenar una inteligencia artificial que nos permita ir modelando ese tipo de comportamiento. Porque eso también nos va a ir, nos ayuda a adelantarnos o sea, en vez de estar concentrados en estar creciendo, bueno, ya sabes que si haces esto, bueno, este es tu resultado, ¿no? Bueno, yo tendría una pregunta, o sea, bueno, hablaron de microfluídica y
del número de Reynolds en un momento. ¿Qué números de Reynolds están en los experimentos o las simulaciones numéricas de lo que están trabajando? Estamos entre 300 y 600 dependiendo de la velocidad De la bomba peristaltica. peristaltización. O sea, no es tan pequeño. ¿No? No, bueno, es lo que calculamos, pero a lo mejor es un poquito menor. Un cálculo primario. Sí, de hecho lo que tenemos que, digo, ya cuando empezamos ya con los experimentos ya completos, vamos a tener que determinar si esa velocidad está bien o va a tener que ser menor para que no baje constructivo, por ejemplo. Bueno, pues ya yo creo que vamos a terminar la plática. Nada más un poco mencionar los que estuvieron en el chat y mandaron mensajes, ¿no? Rich Blanc, María Fernanda Falcón Hernández, Uriel Mendoza, Andrea, ¿no? Rodea, perdón. Adrián Papa Huerta, posiblemente algunos alumnos. Algunos números, ¿verdad? Bueno, finalizamos esta plática, fue la primera que hicimos en modalidad híbrida, tanto en línea como presencial, ¿no? Agradecemos al ponente por habernos dado esta plática, ¿no? Y agradecemos a todos los que estuvieron siguiendo este seminario, ya sea presencialmente o en línea. Bueno, pues nos despedimos.